Bueno, y quiero invitar a los hermanos que abramos la palabra en Juan 15. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 de Juan 15. Bueno, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre que me ha amado, así también yo soy amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos pueden decir amén? Bueno, este mensaje es un mensaje clave. Ustedes sabían que este mensaje fue dado por Jesús el día anterior a ser crucificado. Él estaba con sus discípulos, ya había sido Judas expuesto, ya Judas había salido, el Señor ya le había dicho que se fuera, él se había ido a hacer lo que tenía que hacer, entregarlo. Entonces fue un mensaje en tiempos difíciles de Jesús. Y vemos que él iba con sus discípulos de camino, salieron hacia un monte. Entonces él dice, hay muchas versiones, ¿por qué les habló de la vid? Dice que había un cuadro, dicen que pasaron por un viñedo. Entonces el Señor, ¿cuánto sabemos que cuando él le enseñaba a sus discípulos y a la gente con cosas de la vida diaria, cosas muy prácticas? Entonces él les habla y hace una comparación de la vid. Y lo que somos nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los pámpanos. Y la vid es él. Entonces es uno de los capítulos más citado por los cristianos, porque todos los cristianos en un determinado momento han hablado de este capítulo, lo han citado. En este capítulo Jesús se revela como la vid verdadera y nos está llamando a que nosotros permanezcamos en él. Es un pasaje hermoso, es como un poema, pero también es un mensaje de alerta. Todos pensamos que el Señor solamente nos dice palabras bonitas, pero el Señor aquí nos está alertando en realidad cómo nosotros debemos vivir. Porque hoy en día vemos que hay religiosidad, pero no hay relación con Dios. Entonces el Señor quiere alertarnos. Nosotros a veces hemos leído este pasaje con los ojos de la religión, pero no a través de la verdad. Porque ¿a quién fue escrito este mensaje? Este mensaje no fue escrito ni para los impíos, ni para los fariseos. Este mensaje era escrito para nosotros. Entonces es una alerta no para el mundo, es una alerta para nosotros. Juan 15 no es solamente una invitación para quedarnos cerca de Jesús. Porque todos aquí podemos decir, no, cuando yo a veces me acerco a las personas y les hablo de Jesús, me dicen, yo conozco de Dios. Tranquila, yo conozco de Dios. Una cosa es conocer y oír de Dios y estar cerca de Dios que permanecer en Dios, que es muy diferente. Es un llamado a que nosotros tengamos una permanencia absoluta, a la obediencia y a fructificar. Porque no solamente es que nosotros escuchamos y oramos en la semana 2 veces, porque aquí nos habla el pasaje de permanecer, pero dice también que nosotros debemos dar fruto.
Se piensa que estar en Cristo es una cuestión de identidad, es cuestión de decir yo soy cristiano. Se cree que porque un día le dijimos a Jesús, sí Señor, yo te recibo, yo ya estoy segura. Yo abrí mi corazón, Señor, y ya estoy segura, repetí algunas frases, todos sabemos que cuando le compartimos a alguien del Evangelio lo llevamos a hacer una confesión de fe. Y la gente repite 3 palabras, ni siquiera sabe lo que repitieron y ya dicen que son cristianos, pero no saben cómo vivir la vida cristiana. La vida cristiana es de responsabilidad, es de trabajar. Por eso la gente también se cansa en el cristianismo. Porque hacen 2 o 3 cosas y dicen, eso es lo mismo que yo he hecho toda la vida. Entonces la gente va y viene a las iglesias y nadie permanece en realidad con el Señor. Solamente repetimos frases. Decimos muchas veces, nada puede separarme del amor de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y 2 o 3 versículos que la gente se sabe. Pero ignoramos lo que Jesús declaró. Todo pámpano que no lleva fruto, ¿qué va a pasar? De acuerdo a lo que leímos, dice, lo quitará. Lo quitará. El Señor va a quitar los pámpanos que no llevan fruto. No queremos recordar que el mismo Dios que planta es el mismo Dios que poda y que quita. Aquí las que estamos, bueno, son mujeres. No sé si a todas les gusta la jardinería. ¿Cierto? Qué bonita es la jardinería. Y cuando yo hacía este mensaje, estas de las semanas que Dios más hablaba a mi corazón. Nosotros tenemos en casa unas plantas de aloe vera. Yo no sé qué pasa con esas plantas, pero eso se reproduce, pero Dios, montones. Eso es como, entonces mi esposo había plantado algo de aloe vera y creció tanto que tuvo que pasarla a una matera más grande. Y de esa matera sacó otra. Y de esta matera vino y plantó aquí. Y de esta otra fue y le regaló a mi hija. Y de esta otra le regaló a otra persona. Y eso se multiplicaba. Pero yo empecé a sentir, yo decía, Dios, cuando usted va a un supermercado, aquí venden una planta de aloe vera casi $2. Y yo le decía a mi esposo, ¿qué vamos a hacer con tanta aloe vera? Entonces me dice, tenemos que sacar todas esas raíces, porque ¿qué pasa? Que cuando hay tanto en una planta, se ahoga. Se ahoga. Toca quitarlas. Y el día que vino una hermana y nos ayudó, porque mi esposo ya había sido operado y no lo podía hacer porque a él le encantaba la jardinería, esta persona empezó a sacar las plantas de aloe vera y llenamos, sin mentirle, 2 bolsas negras de basura de todo lo del aloe vera. Y todo eso sí, yo decía, Dios, ¿cuánto dinero hay ahí? Porque eso lo venden en los supermercados. Pero las plantas, cuando usted ve que la planta, una hojita está dañada, ¿qué hace? Le corta las hojitas dañadas, le hace espacio, le pone abono, le echa más tierra, le pone agüita. Y ustedes sabían que eso es lo que hace el Señor con nosotros. De acuerdo a este pasaje, el Señor poda y el Señor quita. No es solamente porque nosotros pensamos que el Señor da y que el Señor multiplica y el Señor bendice y el Señor, pero el Señor también poda. Y cuando yo hacía ese mensaje, me hacía pensar, Dios, nosotros no vivimos en ese temor de que nuestro Dios es un Dios que constantemente está escuchando, viendo y trabajando en nuestra vida. Juan 15 no solo habla de ramas unidas a la vid, habla de ramas que serán quemadas. No solo habla de amor, habla también de disciplina. No solo habla de bendición, habla de permanecer. ¿Hasta cuándo permanecemos con Dios? Hasta el final. Hasta el final nosotros debemos permanecer. Es posible que nosotros estemos en Cristo, pero aún así ser quitados si no hay fruto. Entonces esto me hacía reflexionar. Y es ahí durante todo el mensaje les voy a hacer preguntas. ¿Qué fruto estás dando tú? Estás dando fruto y ustedes me van a decir, ¿cuál fruto usted habla? Porque no les estoy hablando solamente un fruto de que usted sirva en una iglesia, porque eso son obras, pero el Señor nos está hablando de fruto. Vamos a mirar atentamente la advertencia de Jesús, entender lo que significa pertenecer, permanecer en Él y entender lo que el Padre espera de cada rama que lleva su nombre. Porque nosotros en realidad somos embajadores y nosotros realmente lo que cantábamos ahora, nada más y nada menos, somos los hijos de Dios. Yo no puedo ni imaginarme, digamos, si es el hijo de un presidente, yo me imagino que tienen que tener vidas aparte, donde nadie los vea en público, porque todo el mundo dice, pero es que era el hijo del presidente. Mire lo que está haciendo y era el hijo mire de quién era. Y nosotros somos cartas abiertas.
Nosotros somos hijos no solamente para cantar, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y de tal manera nosotros debemos dar fruto para que el que nos vea, porque nosotros debemos testificar. Y dice que el que da fruto, Dios lo poda para que dé más fruto. O sea, la poda del Señor siempre va a estar en nuestras vidas. Yo les pregunto, ¿no están cansados de vivir un cristianismo superficial? Porque créanme que a veces yo también, sí. Esta era una de las cosas que le decía a mi esposo. Yo le decía a mi esposo, con Dios tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Porque ya llevábamos tiempo en la iglesia no crecía, la iglesia estancada, veíamos las vidas que no daban fruto. Y yo le decía a mi esposo, tiene que haber algo más con Dios. Y con Dios hay más. Con Dios hay algo más. Pero nosotros nos acomodamos a vivir un cristianismo superficial. Deseamos saber realmente, ¿deseas saber lo que realmente separa a los que serán podados de los que serán quemados? Porque hay unos que serán podados y hay otros que serán quemados. Jesús no está hablando con extraños, está hablando con sus discípulos. Les está diciendo que tienen que permanecer en Él. Él está delante de ellos. Aquellos que habían dejado todo para seguirle a Jesús. Aquellos que habían andado con Él. ¿Por cuánto tiempo andaron los discípulos con el Señor? ¿Quién se acuerda? 3 años. 3 años habían dado. 3 años habían dado los discípulos con el Señor. Ellos aprendieron todo de primera mano. Entonces a ellos les está advirtiendo. Entonces si el Señor le advertía a sus discípulos, ¿somos o no somos nosotros discípulos? Entonces esa palabra es para nosotros. Es una alerta para nosotros. Dice Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. La primera verdad que nosotros vemos aquí es que no toda rama que está en la vid está segura. Nosotros no estamos seguros. No estamos seguros. La gente dice una vez en Cristo, siempre para Cristo. Vivimos una generación que solamente repite, pero que no vive el cristianismo. Porque creo que muchos de nosotros a veces hemos dicho lo mismo, pero si esos son los cristianos. Solamente repetimos, la gente solamente se ha conformado con sentarse en una banca, con aprender 2 o 3 versículos, pero en realidad sus vidas dejan mucho que desear. Jesús fue enfático, él dijo que hay ramas que están en él, pero que aún así, aunque digan que están en la iglesia, van a ser cortadas. Porque el criterio es la permanencia, no es pertenencia. Porque yo puedo decir que pertenezco a un club, pero no es pertenecer al cristianismo, es permanecer en Cristo. Es que nosotros podamos dar un fruto visible. Esto significa que no solo basta con estar conectados a la iglesia. No basta con que usted diga que va a la iglesia, que tiene un ministerio, que está en la alabanza o que está en un ambiente cristiano. No basta con formar parte de la iglesia. No basta con eso. El Padre lo que quiere en realidad es que en las hojas que están conectadas den fruto. Si nosotros estamos conectados con Él, vamos a dar fruto. Pero no damos fruto porque no estamos conectados. Somos hojas que están ahí, que el viento se mueve y la hojita apenas hace para acá y para allá. En mi casa también hay una alarma de sensor. Y la alarma a veces suena trin, el pito trin. Y yo decía, ¿pero qué hay afuera? Era el viento que mueve las hojas. Y eso somos nosotros. El viento vamos de aquí para allá en el cristianismo, de actividad en actividad, pero no damos fruto. No damos el fruto que el Señor quiere que nosotros demos. Existen ramas que no son productivas, que siguen unidas hasta el día que serán cortadas. Están allí adornando el cuerpo, ocupando un espacio, recibiendo la misma savia, pero no dan fruto. ¿Quiénes saben qué es la savia? Las que les gustan las plantas. Sí, señora, es el líquido o fluido que fluye a través de toda la planta y dice que ese líquido es el que en realidad le da el nutriente a las hojas, a los frutos,
Pero nosotros, ¿cuál savia está corriendo por nosotros? Si ni siquiera oramos, si ni siquiera leemos la palabra, si ni siquiera, ¿cuáles son nuestras oraciones todos los días? Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, abre camino, Señor, esto, Señor, lo otro, Señor, le pedimos y le pedimos y le pedimos, pero ¿cuántas veces nuestra oración es decir, Señor, transfórmame, transfórmame, cámbiame? Digamos, ahora que yo estoy solita en mi casa, digo, pero Señor, ¿qué malo podrá haber en mí? Ay, Diosito. Y esta semana el Señor me decía, sí, todavía hay cosas que quiero quitar. Todavía hay cosas que quiero quitar. Por todo este tiempo he preguntado, Señor, ¿por qué se tuvo que ir mi esposo? Y preparando este mensaje, el Señor a veces va a quitar de nosotros lo que más amamos para que nosotros demos fruto. Porque ya había llegado el tiempo. Todo pámpano que no lleve fruto, el Señor lo quitará. No podemos ignorar porque significa que el mismo Padre que planta es el mismo Padre que también remueve. El mismo agricultor que cultiva con cuidado también va a tomar la tijera y va a cortar con tal precisión y él no se equivoca. El Señor no se equivoca. Yo sé que a veces aquí nos preguntamos en todas las situaciones de nuestra vida, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué me pasó esto? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué él? El Señor poda. El Señor poda. Y Él nos moldea a través de las circunstancias, de las pruebas, del dolor, de todo lo que vimos. Está la tijera de Dios ahí cortando, cortando, cortando. Y saben que yo este tiempo que estaba toda esta semana preparando este mensaje, yo decía, Señor, gracias, porque es tu tijera en mi vida. Es tu tijera. No es porque sea de malas, no sea porque sea un Dios que me castigó, porque sea un Dios. Es porque Él sabe todas las cosas. Él sabe por qué. Y en nosotros debería generar esto temor, reverencia, urgencia espiritual. Pero en vez de eso, hemos tratado la permanencia en Cristo como algo automático. Prendemos el switch hoy que vamos a la iglesia, pero volvemos de la iglesia, ¡prum!, se apagó el switch. Se volvió a apagar y entonces volvemos al modo del mundo. Pero es para allá, on, off, on, off. Como si bastara solamente con decir Señor, Señor. Mateo 7:21 dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De nada nos sirve que nosotros digamos, porque esa es otra cosa del mundo ahora. Oh my God. Eso es lo que más escuchamos. Impíos, gente que cree, gente que no cree, todo es, oh my God. Ay, Dios mío, Señor, Señor, Señor. Pero ¿hacemos la voluntad de Dios? No hacemos la voluntad de Dios. ¿Qué es fruto? Porque ustedes dirán, sí, qué bonito todo eso de fruto. Fruto es obediencia. Fruto es transformación. Fruto es carácter que resiste el tiempo. No carisma que impresiona. Porque a veces pensamos, vemos en la iglesia un hombre que tiene una labia terrible y eso, ay no, tremendo pastor. Vemos en y mire, hay mucha gente que se ha ido de las iglesias porque han sido heridas por el testimonio que damos como pastores. Aún desde el púlpito damos mal testimonio. Y la gente, claro, cuando ve números, cuando ve una iglesia grande, cuando ve música, instrumentos, luces, dicen, ay, esa es la iglesia de Dios. Hasta eso nos hemos dejado engañar. Hasta eso nos hemos dejado engañar. Y nosotros nos estamos adaptando. La iglesia hoy es muy parecida a lo que es un show. Y sé que a veces cuando como pastores predicamos la verdad y predicamos de juicio y predicamos de pecado y predicamos de confrontación, a la gente no le gusta. Pero si yo me parara aquí a decirles a ustedes de la prosperidad, de tener, de eso, les gustaría. Pero esta palabra es una palabra de advertencia, porque la iglesia y permanecer con Dios no es carisma, ni es show, ni es luces, sino es transformación en nuestro propio carácter. Eso es lo que es realmente el fruto que el Señor quiere que nosotros tengamos. El corte que el Señor nos da es una forma de juicio, no es un acto de maldad, es un acto de justicia, porque ¿cuántos saben que Dios es justo?
Cuando el padre vea una rama que no genera vida, la corta. Y si usted ve en su planta una ramita que está negra, ¿qué haría usted? La saca. La saca. Yo no sé mucho de jardinería porque la verdad no es lo mío. Pero ahora cuando yo veo una ramita, yo salgo con una tijera y ¡prun! Porque eso visualmente a mí no me, como que yo cuando empiezo a ver todo así digo, no, Dios, esto no está en orden. Pero el Señor lo mismo, si hay una rama que no está dando fruto, el Señor la va a cortar. Porque están pegados ahí, están sofocando, pero no están dando fruto. Este tipo de mensaje de que el Señor poda y quita y el Señor nos va a echar fuera es muy rechazado hoy, porque se nos ha enseñado a pensar que Dios solo quiere mantenernos, acogernos, amarnos, arrullarnos. Y es verdad, Él nos quiere proteger, pero antes que nada, Él quiere moldearnos y Él quiere que nosotros seamos ramas que lleven fruto y que demos vida para que demos vida a otros. Entonces, ¿de qué nos vale estar pegados a algo que ni siquiera nosotros podemos dar fruto? Nosotros solos nos engañamos. Saben que aún ni siquiera ustedes son engañados desde el púlpito, ustedes son engañados por ustedes mismos, porque nos engañamos a nosotros mismos. Pensamos que estamos y no estamos. No es el diablo que arranca, es el Padre. Esto significa que hay dos tipos de corte. El primer corte es el corte de la poda, que purifica, limpia y perfecciona las ramas para que sean fructíferas. Y hay otro tipo de corte que es el juicio, que remueve las hojas que se niegan a dar fruto. ¿Cuál corte quieres tú? ¿El que se ha echado o el que la corta para que usted dé más fruto? Que va a doler, porque vamos a ver que cuando la tijera de Dios viene, duele. La pregunta es, ¿qué tipo de corte hoy estamos enfrentando? Yo puedo decirles esta semana cuando medité que yo estoy siendo o he pasado este tiempo en un tipo de corte para purificar, para limpiar y para perfeccionar. Porque Dios no se equivoca. Está siendo podado con luchas que te llevan al arrepentimiento, porque cuando nosotros somos podados, cuando nosotros somos tratados con esa tijera, ¿qué debemos hacer? Correr rápido a pedirle perdón a Dios. Entonces ese corte nos tiene que llevar al arrepentimiento, a la humildad y a la dependencia. O tal vez tú estás experimentando en este momento un corte porque no se produjo nada y el Señor lo que hizo fue cortar la hoja. Juan 15 es un llamado a que nosotros hoy nos hagamos un autoexamen. No para que seamos acusados, sino para que lleguemos al arrepentimiento. Porque el Dios que corta, también injerta. Eso es lo maravilloso de Dios. ¿Cuántos saben en jardinería qué es injertar? ¿Cuántos saben qué es injertar? Rubiela, ¿sabe qué es injertar? Uh-huh. Y las amarran. Sí. Para que ellas puedan empezar a recibir esa sábila y entonces puedan crecer. El Señor hace eso, el Señor injerta, Él es tan maravilloso. El Dios que remueve también restaura. Él solo hace esto con quienes están dispuestos a producir fruto, que glorifique su nombre y no el suyo propio. Porque en realidad cuando Dios nos purifica es para eso, cuando nos poda, para que demos la gloria al nombre del Señor. Jesús no habla solamente del corte, también habla de la poda. Y hay una diferencia profunda entre los dos. Todo pámpano, vean Juan 15:2, todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La poda no es un castigo, la poda del Señor es un cuidado. El Señor cuida de nosotros. La poda no viene porque Dios se apartó, sino porque el Señor se acercó. Qué bonito eso. Porque Él se fue de mí, es porque Él se acercó. Él se dignó a venir para decir, voy a quitar todo esto que no te está sirviendo. Todo esto que lo que hace es que te está apartando de mí, que no permaneces en mí. ¿Cuántas veces el Señor tiene que podar de nosotros el orgullo, la vanidad, el egoísmo, la maledicencia, tantas cosas que hay en nosotros que el Señor empieza a cortar para que todas esas impurezas salgan y nosotros podamos dar fruto para Él? No es para brillar nosotros,
sino para que lo que hagamos, la gente pueda ver y podamos testificar de Dios. Entonces, qué alegría cuando la tijera de Dios viene a nuestra vida. ¿Qué hacemos cuando tenemos pruebas? Gritamos, lloramos, nos desesperamos, nos angustiamos. Y lo que les digo, esta semana Dios me hablaba tanto, porque eso fue lo que yo hice este año. Llorar, sufrir, gritar, pero era la tijera de Dios en mi vida. Y hoy hablaba con Cris eso. Yo decía, no más tristeza, porque tiene que haber en mi corazón alegría. Tiene que haber en mi corazón alegría. Gracias, Rubiela, porque lo que pasó, el tiempo que Dios permitió que estuviera conmigo, gloria a Dios, pero ya el tiempo terminó. ¿Y ahora qué debo hacer? Seguir adelante llevando su palabra. Entonces ese corte es para bendición. Él está en la presencia de Dios. Yo estoy aquí en esta tierra. ¿Para qué? No por casualidad, sino para seguir adelante en lo que Él determinó para mi vida. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. A veces cuando la gente dice, pero ¿por qué si las mujeres no pueden predicar en un altar? ¿Por qué es? ¿Por qué ella se levantó a abrir la iglesia? Y saben que Dios no se equivoca. Yo no estoy aquí porque era la esposa de Oscar Villamil. Fue porque Dios me preparó desde antes para esto. Yo fui al seminario como él. Yo fui aquí a la preparación de Church of God como pastora. Fui ordenada como pastora. Entonces yo tengo que caminar en lo que Dios había invertido en mi vida para seguir adelante sirviéndole. Él me hubiera podido dar un trabajo en un restaurante, en una panadería, en un almacén, en una boutique, en el mall. ¿Por qué estoy acá? Porque vino la tijera de él, había llegado el tiempo de mi esposo y ahora yo tengo que continuar. Triste, tengo que continuar con los ojos puestos en él, como dice, en esa carrera que tengo por delante con los ojos puestos en Dios, en Jesús. Entonces la poda de Dios es buena. Es buena la poda de Dios. Y yo decía, Señor, gracias porque aún en medio de cada proceso, yo estoy en mi casa, en esa soledad donde puedo conectarme con Dios. Donde no hay nada, donde no hay ruido, donde no hay distracción, donde no hay absolutamente nada. Yo he podido escuchar la voz de Dios aun cuando voy a dormir. Y yo digo, Señor, gloria a Dios. Porque a veces que no nos permite escuchar la voz de Dios, la distracción, las ocupaciones, el trabajo, las peleas, las luchas, los hijos, los nietos, eso nos desconecta de Dios. Pero yo tengo la oportunidad de estar buscando a Dios todo tiempo. Entonces esa poda fue buena. La rama no entiende por qué está siendo cortada, si ya estaba dando fruto, pero el agricultor sabe que si no hay poda, la rama se secará, se acomodará, se llenará de hojas y perderá su fuerza. ¿Saben que ahora que pienso todo eso, cuando yo le dije a mi esposo, descansemos un tiempo? Porque como ya había sido su cirugía, descanse un tiempo. Vamos a descansar. Yo dije, vamos a descansar un año. Y él al comienzo, no, fue lo que Dios puso en mis manos. Cuando ya aceptó que la iglesia iba a parar. Hoy en día pienso, digo, ¿qué había sido de la vida de nosotros en el momento de haber parado? Dios no quería que parara. Dios dijo, ¿qué pensó? ¿Que era un tiempo de descanso? Es un tiempo, este año, de preparación para lo que tiene que hacer. Eso no es Dios maravilloso. Eso no es Dios maravilloso. Y así mismo es el proceso de la santificación. Dios corta el orgullo que está creciendo escondido. Dios remueve relaciones que nos aprisionan. Dios quiebra planes que parecían buenos a nuestros ojos, pero que sacarían tu raíz a largo plazo. ¿Cuántos de aquí Dios ha frustrado planes? Y gritamos y nos desesperamos, ¿por qué no me salió esto? Dios no tenía eso para nosotros. Dios no tenía eso para nosotros. Y es eso, Dios podando todas esas cosas, porque sabe que si eso se nos diera, Dios sabe que nos dañaríamos. Dios sabe que tomaríamos el camino equivocado. Dios sabe que nuestras decisiones no lo honrarían. La poda es lo que te impide vivir de apariencias. Porque eso también ha caído a la iglesia. Todos vivimos en una apariencia, que todos somos santos
holy, 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 pero tenemos una vida escondida, una vida secreta, una vida de pecados, una vida de engaños, una vida de que hablamos una cosa en la iglesia, pero en la casa hablamos otra. La poda es lo que nos purifica de la vanagloria. Es lo que te vacía para que el Espíritu Santo pueda llenarte. ¡Qué maravilloso! Yo digo, Dios, si esa tijera tiene que pasar todavía y seguir cortando para que el Espíritu Santo venga a mi vida, gloria a Dios. Hoy la poda en el cristiano es rechazada. Vivimos una generación que quiere fructificar sin ser confrontada. Porque ¿a quién le gusta la confrontación? A nadie. Y yo, créame que esa es una de las cosas que más batallo. Porque yo hay cosas que veo y yo digo, Señor, tengo que decirle Dios. Y yo digo, Señor. Pero algo que aprendí de mi esposo, él siempre me decía, la puerta está abierta y que se vaya el que se tiene que ir. Pero a los pastores nos da miedo confrontar a las personas por temor a que se vayan. Por temor porque perdieron el diezmo. Porque ya no vamos a tener las sillas llenas. Porque ¿qué van a decir de mí si son poquitas las personas las que vienen a la iglesia? Pero eso es lo que en realidad nosotros debemos hacer. Confrontar, ser corregidos. Quieren poder sin poda. Y el resultado va a ser trágico. Ramas vanidosas, llenas de hojas brillantes, pero sin un fruto que alimenten a nadie. Predicadores aclamados, pero con una vida secreta. Miembros activos, pero espiritualmente apáticos. Iglesias grandes, pero ni siquiera hay quebrantamiento. Sin poda no hay verdad y sin poda no hay profundidad. O sea, ¿de qué vale? Gloria a Dios que el Señor llene la iglesia, porque ese es nuestro trabajo, compartir con otros. Pero si mi caminar cristiano es con 10 que queramos hacer la voluntad de Dios, gloria a Dios. Porque yo no voy a ser evaluada por el número que yo tenía de ovejas, porque las ovejas no son mías. Yo voy a ser evaluada por el fruto que di y por el servicio que le di a Dios. Quizá en este momento estás pasando por tiempos de dolor, tiempos en que alguna puerta se te cerró, amigos que te dejaron, sueños que murieron. Quizá hayas pensado que Dios se apartó. Pero, ¿y qué pasa si es exactamente lo contrario? Que Él no se apartó, que Él se acercó a ti. Él se acercó en medio de nuestra circunstancia porque nos ama y quitó lo que tenía que quitarnos para cautivarnos, para traernos a Él, para conquistar nuestro corazón y para que no nos perdiéramos, para que no vayamos al infierno. ¿Y qué pasa si es el Padre que nos está cuidando con esa tijera? Y si es el amor que nosotros interpretamos como abandono o como olvido. Muchos oran pidiéndole más a Dios, pero cuando la poda viene, resisten y olvidan que cuanto más de Él en nosotros, menos de nosotros puede permanecer. Y esto es algo que me hace pensar, si hay más de Dios en mí, tiene que haber menos de mí. Menos de mí, menos de lo que yo soy. La poda es un proceso de ser reducidos para que Él crezca. Es un vaciamiento que precede a la multiplicación. Es el corte que genera la vida. Anoche estaba durmiendo y yo, cuando oro, por las mañanas, cuando oro por la iglesia, esta mañana fue claro el Señor. Estoy poniendo fundamento. Por eso somos pocos. El Señor está poniendo un fundamento sobre los que están. Porque el Señor no puede venir a traer algo que no podemos manejar. Tenemos que estar claro lo que creemos, lo que predicamos y hacia dónde vamos. Y si no, cuando vengan otros, nos vamos a perder del camino. Entonces la poda es buena. La disciplina es buena, no es mala. ¿Qué dice Hebreos 12:6? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. La poda es una disciplina amorosa. No nos va a destruir. Nos viene a moldear. Viene a arrancar lo que impide que nosotros demos fruto. Viene a quitar los excesos, el apego, el orgullo, el pecado que quiere sobrevivir y sigue insistiendo en nuestra vida. ¿Qué dice la palabra? Santo no hay sino uno. Dice, el que dice que no ha pecado, miente. Se hace mentiroso. Entonces, en realidad,
¿qué tijera, cuando viene la tijera de Dios, todavía qué tiene remover de nosotros? Todavía hay mucho que remover. Y es aquí donde Juan 15 nos confronta profundamente. Otra pregunta, ¿quieres fructificar y estás dispuesto a ser podado? Y anótalo en tu libreta. Pregúntate, ¿quiero fructificar, pero estoy dispuesto a ser podado? ¿Todavía estoy dispuesto a que el Señor siga quitando de mi vida más cosas? ¿Quieres más de Dios, pero estás listo para perder lo que aún te aprisiona? Porque todo lo que nosotros amamos y tenemos ahí en realidad lo que causa es ese apego, causa una prisión. ¿A qué estamos apegados? ¿Al trabajo? ¿Al dinero? ¿A lo material? ¿A las relaciones? ¿Al amigo? ¿A qué estamos apegados? Entonces cuando le decimos, Señor, ven, puede hacer que el Señor cuando venga va a quitar todas esas cosas que tenemos alrededor porque sabía que eso era lo que nos estaba dañando. Eso era lo que en realidad nos estaba apartando. La poda no ocurre en un escenario, ocurre en lo secreto, de rodillas, en el suelo, en el llanto escondido, el día que mueres a algo que tanto querías, pero que sabes que no venía de Dios. La poda es el lenguaje silencioso del amor de Dios. Es un padre que nos está diciendo, aún vale la pena. Tú vales la pena. Todavía veo potencial en ti. Vales la pena. Todavía quiero más de mi gloria fluyendo en tu vida. Una de las palabras más repetidas de Juan 15 es donde dice, en el 4, permaneced, permanece en mí y yo en vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer, no pertenecer, porque a veces decimos es que pertenezco a esa iglesia. Eso no es lo que habla el Señor, no es esa pertenencia, habla de permanecer, estar con Él, caminar con Él, pensar de Él, vivir para Él, meditar en Él, soñar con Él. Es todo con Él, todo con Él. La mayoría piensa que permanecer en Cristo es simplemente no salir de la iglesia. Y gloria a Dios porque ustedes vengan al grupo de mujeres y que ustedes vengan al culto, pero no es simplemente no salir de la iglesia. Quiere decir que nosotros caminemos en esa fe, pero algo mucho más profundo, más exigente y más real. No es ocupar un lugar fijo, es mantener una relación viva, personal, de amor y vibrante con Dios. Mire, si usted ora todos los días, cada día va a querer orar más tiempo y más tiempo. Pero si usted ora el lunes y pasó martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y viene el domingo, usted solamente se sentó ahí, escuchó de Dios, pero en realidad no hay nada profundo con Dios. Yo la verdad a veces me pongo a pensar, nosotros como pastores no podemos engañarnos. Nosotros sabemos cuando una oveja empieza poco a poco hacia abajo. Poco a poco se empieza a apartar porque vemos ya la indiferencia cuando está en el estudio, como que, ay, bueno, pues sí, whatever, miran para otra parte, no cantan, cruzados de brazos, y empezamos a ver poco a poco cómo se empiezan a alejar. ¿Qué sentirá Dios cuando nos ve que ocupamos un lugar, pero ni siquiera lo buscamos? Ni siquiera leemos, ni siquiera oramos, solamente decimos que somos cristianos. Y hoy que ustedes, que son mujeres, ¿qué esperarían ustedes de su novio, de su esposo? ¿Qué esperamos las mujeres? Bueno, casi nada. Nosotras esperamos detalles, atención, que nos escuchen, que se sienten con nosotros, que nos pasen la mano, que nos digan palabras bonitas, que sean fieles. Todo eso esperamos las mujeres. Eso que esperamos se lo damos a Dios. Y sabe que en consejería hemos escuchado a los varones. Ellos piden casi lo mismo de nosotras. Un poquito disfrazado, pero lo mismo. Ellos quieren que los atiendan, que les prestemos atención, que los afirmemos, que ellos sean todo para nosotros. Pero eso mismo le damos a Dios. Palabras bonitas, atención, detalles, tiempo, calidad. Pero ¿qué le damos a Dios? Indiferencia, olvido, abandono. Ay, hoy a veces decimos por la noche, ay, hoy no oré. Ay, voy a orar porque hoy no tuve tiempo.
Y saben que no importa la hora que tú trabajes, si tú amas a Dios, levántate media hora antes y busca a Dios, porque a Dios no lo engañamos. Eso es permanecer con Dios, una relación con Él, de saber todos los días que tú te levantas y corres delante de Él a buscarlo. No a pedirle, porque nosotros somos expertos, igual que nuestros hijos. ¿Cómo son nuestros hijos? Mami me compra, mami me da, mami me hace, mami me ayuda, mami me cuida, mami le puedo mandar a los niños, mami para acá, mami para allá, mami, mami, mami. Pero si un hijo nos dijera a nosotros, mami, ¿vamos a comer juntas hoy? Mami, ¿podemos conversar? ¿Ir a caminar a la playa? Como madres diríamos, ay, qué lindos nuestros hijos, qué bonitos todo lo que me dieron. Pero eso no le damos a Dios. Eso es permanencia. Eso es permanecer con Dios. No es estar quietos sentados en el banco de la iglesia, es estar conectados con la savia, con ese líquido que nos nutre. Porque si no nos nutre, vamos a morir. ¿Qué pasa si la savia no llega a las ramas? No hay fruto y las ramas se van a morir. Y eso pasa con nosotros en nuestra vida cristiana. Esa savia no está corriendo en las células de nosotros. Porque dice que la savia corre a las células de la planta. Y esa savia que es Cristo no está fluyendo en nosotros. Y entonces por eso es que somos apáticos, indiferentes, qué pereza orar, qué pereza leer. Eso es lo que hacen nuestros jóvenes hoy. A los jóvenes usted los ve y son ahí, ahora yo veo a los jóvenes en la iglesia todos con sus juris y ahí todos aburridos, claro, ¿qué los está nutriendo? No tienen nutrientes, solamente hay una asistencia porque su padre lo lleva, pero en realidad no quieren. Y no es por culpa de los papás, es por culpa de que ellos no tienen una relación personal de amor ni vibrante con Dios. Están ahí porque nacieron en un hogar cristiano. Porque hay muchos niños que dicen, bueno, es que yo nací en un hogar cristiano, porque tienen un cargo, porque les gusta el ambiente, pero sus raíces están muertas. Su conexión con Cristo es solo de nombre. Pero el Señor Jesús anticipó esto. Él no dijo, estén conectados a mí. Él dijo, permanezcan en mí. Permanezcan. Permanecer no es un destino automático, es un caminar diario. Es un caminar diario. Es una resistencia al pecado, es una disposición a obedecer incluso aunque no entendamos. Y si usted se pone a ver, es que entender los planes de Dios es difícil. Cuando le dijo al pueblo de Israel, marchen alrededor 7 veces y no griten hasta en el último. Yo digo que esa gente dirá, pero ¿para qué tenemos que? Si hoy nos dijera el Señor, necesitan, bueno, marchen alrededor de este building, uno diría, pero eso no tiene sentido. Yo pienso que nadie marcharía. Uno dice, pero ¿para qué voy a marchar? Cuando le dijo a Daniel y sus amigos, cuando ellos tuvieron la convicción de entrar al foso de los leones, bueno, entraron, y yo digo, pues lógica, me iba a comer el león, pero era una obediencia tan total que ellos sin poner lógica obedecían a Dios. ¿Y cuántas cosas Dios nos dice que nosotros ni siquiera lo obedecemos? Y empezamos, ¿es de Dios? No es de Dios, es de Dios, no es de Dios. Si usted ora todos los días y si usted va a la palabra, cuando Dios pone algo en el corazón suyo, ¿de quién es? De Dios. Pero cuando usted no tiene una relación con Dios, es ahí donde usted dice, ¿seré yo? ¿Será mi carne? ¿Será Él? ¿Será quién será? Claro, porque Dios no está ahí en una relación personal ni vibrante. Es vivir conectados a la palabra, incluso cuando la carne clame por distracción. Y Jesús deja claro lo que sucede con quien no permanece. Y es que a todos nos gusta la distracción. Si usted está hoy, va a orar, pero va a ver, hay un programa de televisión que a usted le encanta. ¿Usted cuál haría? Al programa de televisión. Pero es ni siquiera dejarnos ganar por eso, por nuestra propia carne. Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Secarse es un proceso silencioso y delicado. Lo que les dije ahora, nosotros como pastores vemos cuando una oveja se está secando. Y esto no ocurre de un día para otro, porque empieza a ser poco a poco. Primero dejamos de orar, después dejamos de leer la palabra, después la obediencia de nosotros se vuelve selectiva, luego las convicciones se vuelven flexibles, el pecado comienza a parecer tolerable, después decimos lo que el mundo dice,
bueno, está bien, como no se metieron conmigo, pues entonces yo mejor veo y me callo. La presencia de Dios se vuelve rara y lo más grave de todo es que el corazón se endurece, el corazón se vuelve una piedra. Entonces ese proceso de secarse es muy delicado. El Padre no mide apariencias, Él examina la esencia que hay en nosotros, Él ve el corazón, Él aún sabe lo que nosotros vamos a hablar antes de abrir la boca. La vid no necesita las ramas para ser gloriosa, pero las ramas sí necesitan de la vid. El Señor no necesita de nosotros para llevarse la gloria, pero nosotros sí necesitamos de Dios. No seamos, ¿verdad? Si somos inteligentes, entendamos, Él no necesita, nosotros sí necesitamos de Él. Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Puedes hacer cosas para Cristo, podemos cantar, podemos predicar, podemos servir, podemos liderar, pero espiritualmente nada de eso tiene valor delante de Dios. Cuando yo les estoy hablando de fruto, no es que los esté manipulando para que usted venga a servir a la iglesia, porque no es eso. Dar fruto es un carácter transformado para que Cristo sea glorificado. Es que si usted está con Cristo, usted busca de Cristo, usted ora, usted lee la palabra, la misma palabra le va a mostrar a usted lo que hay en usted que no le agrada a Dios. Tan sencillo como eso. Si todavía tú reconoces que te estás secando, hay tiempo de volver. Y eso es lo maravilloso de Dios. Cuando uno sabe que uno se está secando, corra delante de Dios y sea honesto y dígale, Señor, me estoy secando. Necesito algo vivo en mí. Pregúntate con temor, ¿estoy ocupando solo un lugar en la iglesia o estoy verdaderamente permaneciendo en Cristo? ¿Mi raíz está viva? Pregúntate. Tú no me tienes que contestar. Ve hoy en tu devocional y dile, Señor, ¿mi raíz está viva? ¿Estoy conectado por hambre a Dios o porque me toca? ¿O porque necesito un milagro mañana y me toca orar? ¿Qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Usted solamente busque de Dios, adórelo, lea la palabra y Él empezará a darle lo que usted necesita. Pero ¿por qué venimos a Dios? Ay, Señor, ayúdame. Señor esto, Señor lo otro, Señor. Pero en realidad no buscamos a Dios por lo que Él es. Dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. El fruto no es un adorno en nuestra vida cristiana. Es la evidencia que realmente tienen los que permanecen en Cristo. El Padre no se alegra con apariencias o con palabras emocionales o actividades religiosas. El Padre es glorificado cuando el fruto es real y verdadero. Un fruto santo, pero al fin y al cabo, fruto. Muchos creen que fruto es hacer muchas cosas para la iglesia. Otros piensan que es ganar almas. Otros dicen que si usted es prosperado es porque usted lleva fruto. Otros dicen que porque tienen dones espirituales. Pero Jesús nunca dijo que esto era el fruto. El fruto que el Padre realmente busca es el carácter de Cristo en la vida de nosotros. Es que nosotros pensemos como Cristo, hablemos como Cristo, que nosotros tratemos a los demás como a Cristo, que nosotros verdaderamente sintamos con el corazón de Cristo. Ese es el fruto que yo estoy hablando. ¿Qué dice Gálatas 2:22-23? Mas el fruto del Espíritu, este es el fruto que Dios quiere. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero cuando Cristo no está, ¿qué amor puede haber en nosotros? Amor del mundo. Simplemente. Este es el fruto que glorifica a Dios. El fruto que el mundo no puede falsificar, porque esto no se puede falsificar. Las hojas son visibles, agitadas, atractivas, pero solamente el fruto es el que alimenta. Fruto es cuando nosotros amamos a quien nos hirió. Paz que resiste cuando hay caos. Fe que no retrocede ante el silencio. Alegría que sobrevive a la pérdida.
Y ahí es ahí donde yo decía, ¿era o no era para mí el mensaje? Alegría en medio de mi pérdida. Alegría en medio de la prueba, de la podada. Alegría en mi corazón. Es por eso que Jesús vincula el fruto a la obediencia. En otras palabras, quien no obedece no ama, y quien no ama no permanece, y quien no permanece no da fruto, y quien no da fruto será cortado. Y el Señor vincula la obediencia con los mandamientos. Dice el 15:10, guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mí. Si guardaréis mis mandamientos, permanecer en mí. En otras palabras, quien no obedece, no ama. El fruto tampoco es instantáneo, porque a veces no hay fruto y nos desesperamos. Un fruto, para que una planta dé fruto, ¿es inmediato? No, ¿verdad? Cuando usted planta un árbol de mangos o de lo que sea, al otro día no va a salir el fruto. Usted tiene que regarlo, abonarlo, esperar, y así es que dar fruto. Por eso necesitamos permanecer para dar fruto. Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No es por las palabras, no es por el carisma, no es por los dones, es por el fruto, porque el fruto no miente. Otra pregunta, ¿qué fruto está produciendo tu vida? ¿Tiene olor a Cristo o solamente su religiosidad? ¿Glorifica a Dios o solamente te glorifica a ti? Dice, para saber que realmente nosotros permanecemos en Dios, pensemos, guardamos sus mandamientos. Solamente el primero piensa en este momento. ¿Quiénes saben cuál es el primer mandamiento? ¿Amamos a Dios por encima de todo? ¿Amamos a Dios por encima de nuestros hijos? ¿O de nuestros nietos? ¿Lo amamos o no lo amamos? A veces nuestros hijos piden algo y corremos a dárselos. Pero el Señor nos pide oración y por la noche o mañana o otro día. Entonces, no es amor. Si no guardamos sus mandamientos, no es amor. Habla de amor que no huye ante el dolor. Habla de discípulos que no retroceden cuando esa tijera entra en acción. Dices que amas a Dios, entonces obedécele. Obedécele. Si permaneces en Él, tú vas a poder orar, leer la palabra, podrás estar en intimidad con Él, podrás buscarlo cada día, podrás todas las veces dar un paso extra más por Dios. Obedécele a Dios. Obedece a su palabra. El religioso obedece por miedo. El nacido del Espíritu obedece porque ama a Dios. Aprendimos a decir, Señor Jesús, te amo, Señor Jesús. Eso le decimos en la oración, Señor Jesús, te amo. Pero olvidamos preguntarles, Señor, ¿qué quieres que yo te obedezca hoy? ¿Qué quieres tú que haga yo hoy? Donde el Señor te dijera hoy, tú tienes estos planes, no, Cristina, tú no vas a hacer eso hoy. Tú, Cristina, vas a ir. Uno diría, no, Señor, pero es que yo ya me había determinado con esta persona. Cuando Dios determina algo, debemos hacerlo. Y yo esta semana le daba gracias a Dios. Porque en una de las conversaciones con mis hijos en estas semanas yo dije, ay, sí, a mí me gustaría viajar. Y me contestan, mi hijo me dice, no creo. Porque cuando yo te digo que tú vengas, tú me dices que la iglesia. Y yo lo siento, pero ese es el servicio que yo le doy a Dios. Y por encima de Él y de mis nietos y del que sea, mi prioridad es Dios. Así a Él no le agrade. Yo dije, lo siento. Le dije, no es solamente mi trabajo, es mi servicio, mi entrega que yo le doy a Dios todos los días. Y si yo los tengo que rechazar para agradar a Dios, estoy dispuesta. Quizás estés siendo podado ahora y pienses que el Señor te ha rechazado, pero Dios está más cerca de ti. Juan 15:8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y en que seáis mis discípulos. No es el talento que nosotros tengamos que va a glorificar a Dios,
ni el tamaño de la iglesia, ni los seguidores, ni los likes, ni las invitaciones, porque eso es medido hoy el mundo. A veces decimos, ay, es que ellos tienen 3 millones de seguidores. La gloria del Padre no está en el impacto humano, está en esa obediencia silenciosa que produce fruto. El problema es que la iglesia aprendió a aplaudir los resultados y a ignorar los frutos. Alguien canta bonito y decimos éxito total. Alguien predica y le decimos, wow, qué estrella. Alguien moviliza multitudes y lo llamamos el ungido de Dios. Pero el carácter y la santidad de esa persona, ¿quién es esa persona en lo secreto? ¿Dónde está el dominio propio? ¿Cuál es su fidelidad a Dios? ¿Quién es Él cuando nadie está mirando? ¿De qué me vale una iglesia así? ¿De qué me vale? Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pero si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Y para terminar, dice Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. A los ojos de los hombres a veces aparentamos estar vivos, pero a los ojos de Dios a veces somos solamente leña seca. Y voy a decirles este proceso para terminar. Primero la rama se seca, después la rama es cortada, después la rama es echada, después es recogida y finalmente esa rama va a arder en el fuego. Lo más aterrador es que esto no le sucede a los impíos, esto nos sucede a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros vemos que estamos secos por dentro? ¿Cuántos de nosotros vamos por ese camino? ¿Cuántos estamos viviendo en religiosidad? ¿Cuántos siguen asistiendo, sirviendo, cantando? Pero el Espíritu ya no está ahí. ¿Están viviendo como una rama verdadera o solamente estamos ocupando un espacio? Y quiero dejarlos con esa reflexión y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Porque nosotros no podemos seguir haciendo ruido como hojas, sino necesitamos dar fruto. Un fruto que glorifique a Dios. Un fruto que suba con olor fragante a Él. Recordemos cuál es ese fruto del Espíritu: paz, amor, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza. Es ese gozo que glorifica a Dios. Entonces, si todavía estamos como unas ramas secas, pidámosle a Dios que nos ayude y volvamos nuevamente a conectarnos a su palabra. Conectémonos a la vid, conectémonos a la fuente, conectémonos a Dios. Desde que tú te levantes, corre a buscar de Dios. Corre, corre porque tu Padre te está esperando. Y Él nunca nos desecha y nunca nos dice, no, estoy ocupado en este momento. Él está dispuesto para recibir nuestra oración. Así que con esa reflexión quiero dejarlos, pensemos toda esta semana y queramos verdaderamente caminar en esa permanencia, teniendo una relación personal de amor y vibrante. Vamos a orar. Señor Dios, queremos darte gracias, Señor Dios, porque tú, Señor Dios, nos moldeas y nos enseñas, Dios, cuando estamos, Señor, por el camino equivocado, cuando estamos, Señor, desfalleciendo, Dios. Estamos, Señor Dios, poco a poco, Señor, decayendo, Dios, y hemos dejado, Señor, de dar un fruto agradable, Señor, que glorifica tu nombre, Dios. Hemos, Señor Dios, empezado, Dios, a vivir una vida tan lejos de ti, oh Dios, pero el estar lejos de ti, oh Dios, nos asegura, Señor, una muerte segura, Señor Dios, una frialdad en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en la verdad. Ayúdanos a tener en nuestro corazón el deseo, Dios, de escucharte, Dios, de orar, Señor Dios, de permanecer contigo, de entregarte todo, Dios, sin límites, todo lo que tengamos, dones, talentos, Señor Dios, capacidades, agendas, trabajos, oh Dios. Porque, Señor, necesitamos permanecer en ti, oh Dios. No necesitamos cercanía, necesitamos permanencia. Necesitamos permanecer en ti, oh Dios, sin desmayar, Señor Dios, sino al contrario, sabiendo, Señor, que ese, Señor, es nuestro llamado, el buscarte a ti, oh Dios, el satisfacer, Señor, tu corazón, oh Dios. Ayúdanos a dar un fruto verdadero, Dios.
porque a veces, Señor, lo que menos hay en nuestra vida es ese fruto del Espíritu, Dios. Gracias, mi Señor, por este momento. Recibe, Señor Dios, este tiempo, Señor, de reflexión, Dios. Y aún, Señor, hoy que nos vamos a nuestras casas, Señor, ministranos, Dios. Ministra nuestra vida, Dios. Señor Dios, que esa palabra, Señor, tuya, Dios, penetre hasta lo profundo de nuestros tuétanos, Dios. Y podamos, Señor, verdaderamente, Dios, reflexionar, recapacitar, enmendar nuestros caminos, pedirte perdón a ti, Señor Dios, y hacer, Señor, de nuestro caminar contigo una aventura de amor, una aventura verdadera, de servicio, de permanencia, de obediencia, Señor Dios, para que tú seas glorificado, Dios, porque esto no se trata de nosotros, es para glorificar ese Dios maravilloso que tú eres. Oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu. Amén.